batazo valiosísimo para el equipo de los Tigres. El batazo de Burns, profundo por el right field, cuadrangular, su número 7. Pues se notaba que estaba cojeando. No estoy tan adentrado a los deportes como quisiera, mucho menos al béisbol, pero sí es una institución que respeto. Entiendo la pasión que desprende un deporte tan importante y querido para la nación dominicana. Comparto la alegría de mis amigos y familiares cada vez que vamos al estadio. Es un mundo lleno de momentos gloriosos dignos de recordar, pero a la vez lleno de marcas dolorosas difíciles de borrar. Tragedia de Río Verde cuenta la historia detrás del trágico accidente del 11 de enero de 1948, en el que miembros del equipo de pelota de Santiago perdieron la vida al estrellarse en el avión que abordaban, tras haber ganado el campeonato nacional. Pero más que una película sobre un accidente, Miguel Vázquez aprovecha la premisa para relatarnos una historia sobre el clasismo de la época y cómo los peloteros eran tratados como objetos que podían ser explotados para intereses superiores. Básicamente eran tratados como ratas callejeras, obreros que podían construir palacios pero no podían acceder a ellos, a diferencia de hoy día que nuestros peloteros son vistos y tratados como héroes. Aquí es donde se aprecia el apartado más destacable del film, la ambientación. Al tener una historia que toma lugar en la ciudad de Santiago de la era de Trujillo, la cinta hace un buen trabajo transportándonos a esa era. Las localidades son sencillas y modestas, como una casa, una oficina, la esquina de una calle o un parque, lo que permite que se enfoquen en los pequeños detalles, como la vestimenta, los peinados, las noticias por periódico o radio y la música de aquel entonces. En la sala en la que estaba había una pareja de señores de avanzada edad en la fila detrás de mí. Por los comentarios que susurraban y por cómo tarareaban las melodías clásicas que reconocían, se notó que estaban bastante satisfechos con la recreación de la época. A la misma banda sonora se le da un uso interesante. Es un buen ejemplo de cómo un tema puede ser utilizado para un momento festivo para transmitir alegría y posteriormente darle un tono más sombrío para un momento más triste. Ahora bien, ¿qué hay de lo substancial? Siempre resulta curioso ver una película basada en un hecho histórico, porque al tratarse de un acontecimiento que se da por conocido, queda la duda de qué se consideraría un spoiler, pues ya sabemos cómo va a acabar esto. Sin embargo, lo verdaderamente interesante de este tipo de historias es cómo la cuentan, desde qué perspectiva y cuáles técnicas cinematográficas se utilizan para trasladarlo a la gran pantalla. Tratándose de una película sobre un hecho en el que los peloteros fueron los protagonistas, uno esperaría que el foco principal del film fueran ellos, y no necesariamente. El primer y segundo acto no terminan de aterrizar del todo. La película no termina de decidirse si esto es una crítica al clasismo en la era trujillista, un drama de Romeo y Julieta o el relato de una tragedia. Eventualmente uno termina siendo consecuencia de lo otro, pero no terminan de unir estos temas y subtramas de forma orgánica. No es sino hasta el traslado del segundo al tercer acto que Tragedia de Río Verde se convierte en una película de los peloteros y el lazo que los une. En cierta forma desaprovecharon la oportunidad de crear una historia conmovedora en la que conociésemos a fondo a cada uno de los jugadores, que sintiésemos empatía por cada uno, para así cuando llegara la escena del accidente nos doliera todavía más. Presentan bien el liderazgo del mariscal y el respeto que los miembros del equipo sienten por él. Pero, ¿y los demás qué? Ni siquiera recuerdo bien el nombre de los demás personajes, y aunque sea un hecho histórico con el cual yo debería estar familiarizado, el guión no puede pretender que dependa de eso para no hacer su trabajo de entrarme en la historia. Utilizan el recurso de una narradora para contextualizar y llenar huecos, y honestamente no lo vi necesario. Tener a una narradora es un recurso demasiado fácil, y para la utilidad que le dieron, fácilmente pudieron haberla reemplazado con técnicas visuales o alguna línea de diálogo sutil, para que la audiencia entendiera las cosas por intuición propia. Ya saben, esa regla básica de no cuentes, muestra. En el apartado actoral, Johnny Mercedes hace un buen trabajo cargando el mayor peso del film con su rol protagónico. De por sí es un actor fantástico. El problema que he tenido con muchos de sus anteriores papeles es el hecho de que él es un actor que tiene su faceta de teatro demasiado incrustada en sus huesos. Y lo que en teatro se considera actuación, en el cine fácilmente cae en sobreactuación. Pero aquí se contiene un poco más y logra convencer con su papel. Aunque igual tiene que lidiar con la forma en que sus líneas se
están escritas. Muchos de los diálogos en esta cinta no se sienten naturales y en más de una ocasión se siente como si estuvieran recitando algo que fue escrito para una obra de teatro y no como conversaciones creíbles que dos personas comunes pudieran tener. Fue agradable que el film tuviera el detalle de presentar cómo la educación de los jugadores en esa época era alta, pues además de que la educación primaria era obligatoria, la mayoría de los peloteros dominicanos tenían formación militar. Pero aún así, hubiese sido mucho más creíble ver a estos personajes expresarse con un poco más de sencillez y no como si estuviesen recitando a Hamlet. No bromeo cuando digo que uno de los personajes dice algo como que no toleraremos este clasismo de los aristócratas. ¿Es en serio? Ni los sociólogos hablan así. Es un detalle que casi me saca de la experiencia, pero por fortuna, además de Mercedes, también tenemos actores como Ernesto Báez y Franklin Domínguez, siendo los que destacan a nivel de interpretación aquí, porque las actuaciones del resto del reparto sinceramente rozan lo mediocre. La misma escena del accidente, lo que estaba supuesto a ser el clímax más fuerte de la película, no llega ni a primera base. No solo por el error de utilizar un avión generado por computadora, estando conscientes de que no tenían los recursos para hacer que se viera creíble. El mayor inconveniente que tiene la escena es que todo pasa muy rápido, cuando pudieron haber estrechado el momento para crear más tensión en medio del acto y prolongar el suspenso. Sí, tal vez piensen que no era necesario que la escena fuera un poco más larga, porque igual sabemos cómo acabará todo. Pero hay algo casi poético en ver una flecha acercarse lentamente, saber que no se puede hacer nada para evitarlo, más que sentir el sufrimiento de verla llegar a nuestro pecho. Pudo haber sido un momento que nos destrozase el corazón en 1000 pedazos, pero terminó siendo una bala que apenas rozó. Lo que sí manejaron bien fueron las repercusiones posteriores al hecho, las reacciones de su pueblo y sus familiares, sumado a un pequeño giro que los que no están familiarizados con la historia se pueden llevar una sorpresa. Pero todo eso pudo haber sido mucho más efectivo si lo que le antecedió se hubiese orquestado mejor. Por donde sea que lo mire, no dejo de ver aspectos con mucho espacio para mejoría. Fue excelente el detalle de poner fotos reales con los nombres de cada jugador en los créditos. Se nota la intención de hacerles un bonito homenaje a esas figuras del deporte y a sus descendientes, pero de la intención a ofrecer una obra de calidad hay un camino muy amplio. No llegaré al descaro de decir que no pierdan su tiempo viendo esto, porque a pesar de no ser un intento del todo exitoso, propuestas como estas son las que merecen que se les dé seguimiento. La cuestión es empeñarse en hacerlo cada vez mejor. Por eso, desde ese ámbito les sugeriría que igual fueran a verla para que la experimenten por su cuenta, pero de mi parte, me duele decir que no se gana mi sello de aprobación. Esto es todo de mi parte. Tal vez muchos ya se dieron cuenta, pero igual aprovecho la oportunidad para decirles a mis queridos fliqueros que este año me he unido al equipo de trabajo de la revista digital Enter RD, un espacio lleno de contenido variado, desde deportes y farándula hasta salud y psicología. Actualmente tengo el placer de escribir para la sección de entretenimiento, aprovechando la oportunidad para comentar y analizar temas a los que normalmente no podría dedicarles un video por cuestiones de tiempo. Y también es un espacio para los que quieran leer un poco para variar el contenido audiovisual, así que sería fantástico si se suscribieran a esta fantástica revista para poder compartir un poco más con ustedes por otras vías. Gracias y recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales para que estén atentos a más reseñas que vendrán próximamente.